Mi nombre es Cristina y todo este lío empezó hace mucho tiempo, cuando solo tenía 10 años. Fue entonces cuando mis padres se divorciaron, así que terminé quedándome con mamá. Papá se mudó a un diminuto apartamento al otro lado de la ciudad y, de repente, todo fue diferente. La casa se sentía demasiado silenciosa y mamá siempre estaba estresada por el dinero. Tenía que trabajar turnos extra en el hospital, donde era enfermera, y yo pasaba mucho tiempo en casa de mi abuelo después de la escuela. El abuelo era el padre de mamá y, sinceramente, era el mejor. Vivía en una casa vieja que olía a café y tenía esos suelos de madera que crujían. Siempre me preparaba chocolate caliente y me ayudaba con los deberes. A veces me contaba historias de cuando mamá era pequeña y eso me hacía sentir mejor sobre cómo todo se desmoronaba en casa. Ahora, aquí está el detalle sobre mi papá: no pagaba la manutención de los hijos. En lugar de darnos dinero cada mes como se suponía que debía hacer, papá hizo un trato con mamá. Dijo que pagaría mi educación universitaria cuando llegara el momento. Mamá aceptó porque pensó que sería mejor para mí a largo plazo. Los años pasaron y seguí sacando buenas notas en la escuela. Cuando llegué a la universidad, papá pagó mi primer semestre. Todo parecía ir bien, pero entonces, algo extraño sucedió justo antes de mi segundo semestre. Papá empezó a llamarme menos, y cuando yo lo llamaba, sonaba estresado. Unas semanas después, recibí una llamada que lo cambió todo. Estaba en mi dormitorio cuando sonó mi teléfono. Chris, tenemos que hablar, dijo papá, y pude oír el estrés en su voz inmediatamente. La empresa en la que invertí la mayor parte de mi dinero, quebró. Lo perdí todo. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir con todo? Quiero decir que no puedo pagar tu próximo semestre. Lo siento, pequeña. Sé que lo prometí, pero esto no debía suceder. Cuando colgué el teléfono, lloré durante probablemente una hora. Luego llamé a mamá y ella hizo lo que siempre hacía, lo resolvió. Mamá sacó préstamos y trabajó aún más horas para pagar mi educación. Nunca me hizo sentir mal por ello, aunque sabía que la estaba matando financieramente. Papá se mantuvo en contacto, pero las cosas eran diferentes ahora. La ayuda nunca llegó, pero, sinceramente, ni siquiera estaba tan enfadada por ello. Estaba decepcionada, claro, pero todavía quería a mi papá. No era una mala persona, solo era poco fiable. Al menos eso es lo que me decía a mí misma. Luego, cuando tenía 20 años, todo cambió de nuevo. El abuelo murió. Unos días después del funeral, mamá y yo nos sentamos a revisar el testamento del abuelo. Le había dejado a mamá todos sus ahorros, además de todos los muebles antiguos y la vajilla de la casa. Pero la casa en sí, me la dejó a mí. No sabía qué hacer con una casa entera. Todavía estaba en la universidad, viviendo en una residencia. La idea de poseer una propiedad a los 20 años me parecía una locura. Quizás debería venderla, dije. Podría usar el dinero para la escuela y tú podrías pagar algunos de esos préstamos. Pero mamá negó con la cabeza. No te precipites, Chris. Quizás cuando te gradúes, querrás vivir allí. Es una buena casa en un buen vecindario. Piénsalo un tiempo. Así que acepté pensarlo. La casa se quedó allí, vacía, mientras yo terminaba mi penúltimo año. Unos meses después, fui a visitar a papá. Nos encontramos en su lugar habitual, un restaurante de cadena donde la comida estaba bien y nadie hacía demasiadas preguntas. Se le veía diferente, de alguna manera. Más feliz, quizás. ¿Cómo va la escuela?, preguntó después de que pedimos. Va bien. De hecho, tengo noticias. El abuelo murió hace unos meses. Oh, lo siento, pequeña. Sé que estabais muy unidos. Sí, bueno, me dejó su casa. Estaba pensando en venderla, pero mamá cree que debería conservarla. Bueno, en realidad, dijo papá, inclinándose hacia adelante, esto llega en el momento perfecto. He estado queriendo contarte algo. He estado saliendo con alguien desde hace un año. Se llama Linda y las cosas se están poniendo serias. De hecho, estamos hablando de casarnos. Me sorprendió, pero me alegré por él. Eso es maravilloso. La cosa es que tenemos un problema.
Mi apartamento es diminuto y Linda tiene un hijo de 16 años. El lugar simplemente no es lo suficientemente grande para todos nosotros, y la situación de vivienda actual de Linda tampoco funciona. Podía ver hacia dónde iba esto, pero dejé que continuara. Me preguntaba, ya que no vivirás en esa casa durante otros 2 años mientras terminas la escuela, quizás podríamos quedarnos allí temporalmente. Solo hasta que nos recuperemos y podamos comprar nuestro propio lugar. Cuidaríamos la casa, nos aseguraríamos de que todo se mantenga. Sería bueno para todos. Lo pensé por un minuto. Tenía sentido. La casa estaba vacía y papá parecía que finalmente estaba enderezando su vida. Supongo que podría funcionar, dije. Pero cuando me gradúe y vuelva a casa, os mudaréis de inmediato, ¿verdad? Absolutamente, dijo papá rápidamente. En el segundo que estés lista para mudarte, nos iremos. ¿Lo prometo? Esa palabra, prometo, me hizo dudar por un segundo, pero parecía sincero. Cuando le conté a mamá sobre la conversación, su reacción fue inmediata. Cristina, tienes que tener mucho cuidado con tu padre. No es una persona fiable. Vamos, mamá. Eso fue hace años. La gente puede cambiar. Se va a casar de nuevo, empezar de cero. Solo digo que tengas cuidado. Ya sabes cómo es con las promesas. Así que decidí dejar que papá y su nueva familia vivieran en la casa. Unas semanas después, papá llamó para decirme que se había casado con Linda. Se mudaron a la casa del abuelo, mi casa, y cuando volví a casa para las vacaciones de invierno, papá me presentó a mi nueva madrastra. Linda parecía bastante agradable. Probablemente tendría poco más de 40 años, pelo rubio y sonreía mucho cuando hablaba conmigo. Papá había preparado una habitación grande arriba para que yo la usara cuando fuera de visita. Había sido el estudio del abuelo y todavía olía a sus libros viejos. Se sentía raro ser una invitada en lo que técnicamente era mi propia casa, pero supuse que era temporal. Todo parecía estar funcionando bien. Papá se veía más feliz de lo que le había visto en años y Linda siempre fue educada conmigo. Su hijo era callado y se quedaba principalmente en su habitación cuando yo iba de visita. Pensé que quizás mamá se había equivocado con papá. Quizás realmente había cambiado. Pero entonces empecé a notar pequeñas cosas, pequeños cambios en la casa que me molestaban. La primera vez que realmente noté que algo andaba mal fue durante las vacaciones de primavera de mi último año. Volví a casa esperando quedarme en mi habitación habitual, pero cuando llegué, descubrí que el hijo de Linda, Jake, prácticamente se la había apropiado. Sus cosas estaban por todas partes, ropa en el suelo, mandos de videojuegos en el escritorio, latas de refresco vacías en la mesita de noche. Encontré a papá en la cocina preparando café. Oye, papá. ¿Qué pasa con mi habitación? Las cosas de Jake están por todas partes. Papá pareció incómodo. Ah, eso. Sí, los amigos de Jake vienen mucho a pasar el rato y su habitación es bastante pequeña. Necesitaban más espacio. No quise armar un escándalo, así que simplemente trasladé mis cosas a la habitación de invitados de abajo, pero me molestó. Esta era mi casa, aunque aún no viviera en ella. Durante las siguientes visitas, noté más cambios. Linda había reorganizado los muebles del salón. Algunas de las fotos antiguas del abuelo habían desaparecido de las paredes, reemplazadas por fotos familiares que incluían a Jake pero no a mí. La cocina tenía platos diferentes, los platos de Linda, no los viejos del abuelo que yo recordaba. La peor parte fue que Linda empezó a actuar diferente conmigo. Al principio, había sido muy agradecida y amigable, pero ahora parecía molesta cada vez que yo aparecía. No decía nada directamente, pero podía sentirlo. Como cuando entraba en la cocina por la mañana, me lanzaba una mirada como si estuviera interrumpiendo algo. O preparaba el desayuno para papá y Jake, pero de alguna manera se olvidaba de hacer suficiente para mí. Cuando le preguntaba si había más, decía algo como, «Oh, no sabía que planeabas comer con nosotros. Solo hice suficiente para la familia». La familia, como si yo no fuera parte de ella, aunque era mi casa. Papá nunca parecía notar estas pequeñas indirectas. Siempre estaba en el trabajo o ocupado con otra cosa. Y cuando intentaba hablar con él sobre ello,
Simplemente decía que Linda estaba estresada por el trabajo o que yo estaba siendo demasiado sensible. Para cuando me gradué de la universidad, en realidad estaba aliviada de no tener que seguir visitando. Me ofrecieron un buen trabajo en la ciudad de al lado, a 1 hora de casa. El sueldo era decente y, sinceramente, estaba emocionada de empezar mi vida adulta en un lugar nuevo. Cuando llamé a papá para contarle lo del trabajo, pareció feliz por mí. Eso es genial, Chris. Estoy orgulloso de ti. Papá, probablemente deberías empezar a buscar un nuevo lugar pronto. Quiero decir, no sé cuánto tiempo estaré en este trabajo y podría querer volver a casa en algún momento. Por supuesto, por supuesto. De hecho, ya he empezado a mirar por ahí. No te preocupes por eso. Eso me hizo sentir mejor. Papá estaba cumpliendo su palabra, tal como lo prometió. Pasó un año y me iba bien en mi nuevo trabajo. Había encontrado un pequeño apartamento que me gustaba y estaba haciendo amigos con mis compañeros de trabajo. La vida era buena. Llamaba a papá cada pocas semanas para saber cómo estaba, y siempre decía lo mismo, que todavía estaba buscando un lugar pero no había encontrado el adecuado todavía. Pasó otro año. Me estaba impacientando un poco, pero intenté ser comprensiva. Sabía que era difícil encontrar una vivienda asequible, especialmente para una familia de 3, y no era como si necesitara la casa de inmediato. Pero entonces empecé a hacer preguntas más directas. Papá, ¿cómo va la búsqueda de casa? Ya han pasado 3 años. Sí, lo sé. Está llevando más tiempo de lo esperado. Todavía estoy ahorrando dinero para la entrada de una hipoteca. ¿Cuánto has ahorrado hasta ahora? Hubo una pausa. Escucha, Chris, no quiero entrar en detalles ahora mismo. Lo importante es que estoy en ello. Inmediatamente cambió de tema después de eso, hablando del tiempo y preguntando por mi trabajo, pero pude notar que estaba incómodo. Algo no iba bien. Pasaron 3 años más, 6 años en total desde que se mudaron a mi casa temporalmente. Tenía 26 años y nunca había vivido en mi propia casa. Cada vez que le preguntaba a papá sobre su progreso, tenía una nueva excusa: el mercado estaba demasiado caro, no había ahorrado suficiente dinero todavía, estaban esperando a que Jake se graduara de la secundaria para no tener que cambiar de distrito escolar, Jake necesitaba terminar su último año. Ahora Jake empezaba la universidad y no querían mudarse durante su primer semestre. Estaba empezando a sentirme como una idiota por haberle creído durante tanto tiempo. Durante este tiempo, ya no visitaba mucho la casa. Cuando volvía a casa, normalmente me quedaba con mamá. Se sentía demasiado incómodo quedarme en mi propia casa donde Linda claramente no me quería cerca. Se había puesto aún peor con los años, apenas hablándome cuando aparecía. Las pocas veces que me quedé allí, actuaba como si yo fuera una invitada no deseada que se imponía a su hospitalidad. Mamá nunca dijo, te lo dije, pero podía verlo en sus ojos cada vez que me quejaba de la situación. Entonces sucedió algo que lo cambió todo. Recibí una llamada de una empresa en mi ciudad natal. Habían oído hablar de mi trabajo a través de algunos contactos de la industria y querían ofrecerme un puesto. El salario era casi el doble de lo que estaba ganando y era exactamente el tipo de trabajo que había esperado conseguir algún día. Necesitaríamos que empezaras en unas 6 semanas, dijo el gerente de contratación. ¿Te funcionaría? Miré mi pequeño apartamento. Llevaba viviendo aquí 4 años y, aunque estaba bien, nunca se había sentido realmente como un hogar. La idea de volver a mi ciudad natal, estar cerca de mamá de nuevo y finalmente poder vivir en mi propia casa era increíblemente atractiva. Sí, dije, eso funciona perfectamente. Así que conduje a casa sin llamar antes. Quería ver la cara de papá cuando le diera la buena noticia. En realidad, me sentía bastante generosa con todo el asunto. Quizás incluso les ayudaría con los gastos de la mudanza o les daría un mes extra para encontrar el lugar perfecto. Aparqué en la entrada de mi casa y me quedé sentada un minuto, mirando el lugar donde finalmente iba a vivir. El jardín se veía diferente, Linda había plantado algunas flores que el abuelo nunca habría elegido, y había un buzón nuevo, pero seguía siendo una casa hermosa. Metí la llave en la cerradura e intenté girarla. Nada. Lo intenté de nuevo, pensando que quizás simplemente estaba oxidada en el uso de esta cerradura en particular, pero la llave no giraba en absoluto.
Sentía como si ya no fuera la llave correcta. Llamé a la puerta, sintiéndome rara por llamar a mi propia casa. Después de un minuto, oí pasos y luego la puerta se abrió. Linda estaba allí con la expresión más molesta que jamás le había visto en la cara. Cristina, ¿qué haces aquí? Casi rompes nuestra nueva cerradura. Estaba intentando usar mi llave, pero ya no funciona. Claro que no funciona. Cambiamos todas las cerraduras de nuestra casa el mes pasado por razones de seguridad. Deberías habernos avisado de tu visita con antelación. Abrí la boca para decir que esta era en realidad mi casa, pero antes de que pudiera pronunciar las palabras, oí la voz de pánico de papá detrás de ella. Chris. Hola, pequeña. No te esperábamos. ¿Puedo entrar? Tengo algo importante que deciros. Papá se adelantó rápidamente y casi apartó a Linda. Claro, claro. Vayamos a la cocina y hablemos. Linda parecía confundida por el comportamiento de papá, pero retrocedió y nos dejó pasar. Pude sentir su mirada mientras papá prácticamente me arrastraba hacia la cocina. ¿Y qué te trae por aquí?, preguntó papá, con la voz temblorosa mientras cerraba la puerta de la cocina detrás de nosotros. Me ofrecieron un trabajo aquí en la ciudad. Un trabajo realmente bueno con un gran sueldo. Me mudo de vuelta a casa en un mes. La cara de papá se puso completamente blanca. ¿Un mes? Eso es muy repentino. No realmente, papá. Has tenido 6 años para encontrar un lugar. Es hora de que te mudes, tal como acordamos. Papá se sentó pesadamente en una silla. Chris, escucha, necesitamos más tiempo. Un mes no es suficiente. El mercado inmobiliario está loco ahora mismo y todavía estamos trabajando en nuestras finanzas. Quizás podrías quedarte en un hotel por un tiempo. Linda no sabe sobre nuestro acuerdo y podría no entenderlo. Entonces díselo. Es complicado. Mira, si te quedas en un hotel, estoy seguro de que funcionaría mejor para todos. Bien. Si pagas el hotel, me quedaré allí. La cara de papá se descompuso. No tengo dinero extra ahora mismo. Entonces me quedo aquí. Salí de la cocina antes de que pudiera discutir más. Linda estaba en la sala de estar y levantó la vista cuando entré. ¿Te vas?, preguntó esperanzada. En realidad no. Me quedo por un tiempo. La expresión de Linda se oscureció, pero no dijo nada. Papá salió de la cocina con aspecto miserable, pero solo asintió cuando Linda lo miró inquisitivamente. El resto del día fue increíblemente incómodo. Linda preparó el almuerzo para ella y papá, pero no hizo nada para mí. Cuando le pregunté si había suficiente para compartir, dijo, solo hice suficiente para la familia. La familia, sin incluirme a mí, aparentemente. Después del almuerzo, Linda anunció, Jaque y su prometida vendrán a casa pronto. ¿Su prometida?, pregunté. ¿Qué hace ella aquí? Los ojos de Linda brillaron. Nadie te pidió tu opinión sobre a quién invitamos a nuestra casa. Tendremos a quien queramos aquí. Lo dijo con tal veneno, como si yo fuera una intrusa no deseada. Miré a papá, esperando que dijera algo, pero él simplemente se dio la vuelta y miró por la ventana. Esa tarde, Jaque llegó a casa con una joven que parecía tener unos 19 años. Linda inmediatamente comenzó a mimarlos, hablando de los planes de la boda y preguntando por la familia de la chica. Pasaron unos días y Linda dejó claro que quería que me fuera. Subía el volumen de la televisión cuando yo intentaba leer. Cocinaba comida si no hacía suficiente para mí. Tenía conversaciones telefónicas ruidosas sobre cómo algunas personas no sabían cuándo no eran deseadas. Luego, una mañana, la novia de Jaque todavía estaba allí y Linda llamó a mi puerta. Tienes que mudarte de esta habitación. Jaque y su prometida la necesitan. No me mudo de mi habitación. Sí, lo harás. Esta es la casa de tu padre. Y como la mujer de esta casa, yo decido quién se queda y dónde. No me voy de mi habitación. Linda realmente intentó agarrarme del brazo y sacarme del umbral de la puerta. Harás lo que te digo que hagas en mi casa. Fue entonces cuando papá finalmente apareció. Linda, papá. No hagamos esto. Apartó a Linda, y ella estaba furiosa.
¿Por qué la proteges? Está alterando toda nuestra casa. Yo solo negué con la cabeza. Así que Jaque y su novia terminaron apretados en la pequeña habitación de invitados, y obviamente no estaban contentos con ello. La chica no paraba de quejarse de lo estrecho que era y Jaque me lanzaba miradas de odio, como si todo esto fuera mi culpa. Linda dejó de hablarme por completo después de eso. Pasaba a mi lado como si no existiera o me lanzaba miradas que podían matar. La tensión en la casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. 3 días después, me desperté y la casa estaba en completo silencio. Normalmente podía oír a Linda moviéndose en la cocina a las 7 de la mañana, pero no había nada. Bajé y encontré una nota en la mesa de la cocina. Cristina, hemos ido a conocer a los padres de la prometida de Jaque por una semana. Mientras estemos fuera, deberías empacar tus cosas y dejar nuestra casa. No estés aquí cuando regresemos. No nos importa a dónde vayas. Puedes vivir en la basura con los sin techo por lo que a nosotros respecta. Linda. Leí la nota 3 veces antes de que lo asimilara. Le tomé una foto con mi teléfono y se la envié inmediatamente a papá. Sin respuesta. Lo llamé, directamente al buzón de voz. Volví a llamar 1 hora después. Todavía buzón de voz. Lo intenté 5 veces más durante el día. Nada. Finalmente, llamé a Linda directamente. ¿Qué quieres?, respondió al primer timbre. Quiero que me expliques esta nota que dejaste. ¿Qué hay que explicar? Todos estamos cansados de que vivas aquí como una especie de parásito. Tu padre es demasiado bueno para decírtelo él mismo, pero yo no. Perdona. ¿Me oíste? Eres una sanguijuela. Ni siquiera tienes trabajo y has estado viviendo en nuestra casa gratis durante un mes. Se acabó. Linda, no entiendes. Entiendo perfectamente. ¿Crees que porque eres su hija puedes simplemente mudarte aquí y tomar el control? Bueno, esta es mi casa ahora, y no eres bienvenida. Me colgó. Me senté en la casa vacía, mi casa, y me di cuenta de que todo lo que mamá me había advertido se estaba haciendo realidad. Papá no solo era poco fiable, era un cobarde. Y ahora iba a tener que arreglar este desastre yo misma. Llamé a mamá y le conté todo, cada detalle sobre la nota, la llamada telefónica y cómo papá me estaba ignorando por completo. 2 horas después, mamá apareció con una mirada decidida en su rostro que no le había visto desde el divorcio. ¿Dónde están todas sus cosas?, preguntó. Por todas partes. Su ropa, muebles, todo. Bien. Empaquémoslo todo. Pasamos las siguientes 4 horas revisando la casa y recogiendo cada artículo que pertenecía a papá, Linda y Jaque. Ropa, artículos personales, aparatos electrónicos, incluso los estúpidos cojines decorativos de Linda. Empaquetamos todo en cajas y bolsas y lo llevamos todo al viejo granero detrás de la casa. Después de que terminamos, mamá llamó a un cerrajero. Necesitamos cambiar todas las cerraduras de inmediato. El tipo vino esa misma tarde e instaló cerraduras completamente nuevas en toda la casa. Mamá le pagó en efectivo y se aseguró de que yo tuviera todas las llaves. Ahí tienes, dijo, entregándome el llavero. Ahora es realmente tu casa de nuevo. Mamá se fue esa noche y yo pasé la noche sola en mi casa por primera vez. Se sintió extraño, pero bien. Caminé por la casa, tocando los muebles viejos del abuelo y mirando los lugares donde solían estar sus fotos. Iba a poner todo de nuevo como se suponía que debía estar. Una semana después, oí un coche entrar en el camino de entrada. Miré por la ventana y vi a papá, Linda, Jaque y su novia bajando con maletas. Linda se dirigió a la puerta principal e intentó usar su llave. No pasó nada. Lo intentó de nuevo, moviendo la llave y empujando la puerta. Luego empezó a llamar. Cristina, abre esta puerta ahora mismo. Papá intentó su llave a continuación. Mismo resultado. Entonces Linda empezó a golpear la puerta con los puños. Esto es ridículo. Ha perdido la cabeza. Voy a llamar a la policía. Linda, cálmate, dijo papá. Pero su voz era temblorosa. ¿Calmarme? Alguna psicópata ha cambiado las cerraduras de nuestra casa. Está tan loca como su madre.
Fue entonces cuando decidí que había oído suficiente. Abrí la puerta. Linda pasó a mi lado y agarró su maleta del porche. No puedo creer que tuvieras el descaro de cambiar nuestras cerraduras. Agarré la maleta de vuelta y la arrojé al césped. Oye, gritó Linda. Esas son mis cosas. Y esta es mi casa. ¿Tu casa? ¿Estás loca? Esta es la casa de tu padre. No, no lo es. Linda se volvió hacia papá, que estaba en el porche con cara de querer desaparecer en el suelo. Díselo, cariño, dile que esta es nuestra casa. Papá solo miró sus zapatos. Díselo, exigió Linda. Linda, dijo papá en voz baja, la casa, en realidad pertenece a Cristina. La heredó de su abuelo. Hemos estado viviendo aquí temporalmente. La cara de Linda pasó por unas 5 expresiones diferentes antes de asentarse en pura rabia. Le dio una bofetada a papá tan fuerte que el sonido resonó por todo el patio. Me mentiste durante 6 años. Me mentiste. Linda, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Qué has estado mintiendo sobre todo, que hemos estado viviendo en la casa de tu hija todo este tiempo? Linda corrió hacia su maleta y empezó a llamar a alguien por teléfono. Sí, necesito un camión. Necesito mudar muebles inmediatamente. Papá intentó acercarse a mí. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo le mentiste a tu esposa durante 6 años? ¿Cómo intentaste robarme mi casa? ¿Cómo ignoraste mis llamadas cuando ella me dijo que viviera en la basura? Pasaron las siguientes horas cargando sus cosas en el camión. Linda seguía lanzando miradas asesinas tanto a mí como a papá. Jaque y su novia solo parecían confundidos y molestos. Cuando finalmente se fueron, respiré aliviada. 6 meses después, me encontré con papá en el supermercado. Parecía más viejo y cansado. Hola, pequeña, dijo. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo está el apartamento? Está bien, pequeño, pero nos las arreglamos. Hizo una pausa. Escucha, me preguntaba, quizás considerarías darnos un préstamo. Solo $150,000 para la entrada de una casa. Linda ha estado hablando de dejarme porque no soporta vivir en un lugar tan pequeño. De hecho, me reí a carcajadas. No pude evitarlo. ¿Quieres que te preste $150,000? Sé que suena a mucho, pero con tu nuevo trabajo. Papá, estás completamente loco. Estoy desesperado, Chris. Linda le dijo a todo el mundo que nos conocía que se casó conmigo porque tenía una casa y ahora se siente humillada. Amenaza con dejarme. Entonces déjala que se vaya. No puedo perderla a ella también. ¿También dos? No me perdiste a mí, papá. Me tiraste. Papá pareció herido. Mira, si no me ayudas, voy a llamar a tu madre y le pediré el dinero. Empecé a reír de nuevo. ¿En serio? ¿Vas a llamar a mamá para pedirle dinero? Estoy lo suficientemente desesperado como para intentar cualquier cosa. Buena suerte con eso. Me alejé, todavía riendo. Durante todo el camino hasta mi coche, no dejaba de pensar en lo que diría mamá si papá realmente la llamara pidiéndole dinero. La idea era tan ridícula que no podía parar de reír. Cuando llegué a mi casa, llamé a mamá y le conté que me había encontrado con papá. Te pidió $150,000, dijo, después de todo lo que te hizo pasar. Sí. Y dijo que podría llamarte a ti después. Oh, espero que lo haga, dijo mamá. He estado esperando años esa conversación. Hoy en día, vivo tranquilamente en la casa del abuelo. He vuelto a poner todas sus fotos en las paredes y uso sus platos viejos todos los días. El jardín vuelve a ser hermoso y todo se siente como se supone que debe sentirse. Sigo hablando con mamá todo el tiempo, y ahora sí que escucho sus consejos. Tenía razón sobre papá desde el principio. Algunas personas nunca cambian.